Hace unos años, un hombre común y corriente se sentó en un banco del parque después de una intensa discusión. Había perdido el control, dije palabras que no quería decir, y mientras miraba al suelo, sentí ese pesado silencio, el tipo de silencio que viene después de una guerra. Pero algo cambió en ese instante. Se dio cuenta de que en cada pelea, en cada respuesta rápida, siempre había el mismo origen, la necesidad de ganar una conversación, una opinión, un ego, e irónicamente, eso fue exactamente lo que perdió, la paz, el respeto y a menudo a sí mismo. Fue entonces cuando decidió realizar un experimento sencillo, permanecer en silencio, por un día, luego una semana, y lo que comenzó como autocontrol se convirtió en un escudo invisible. Las burlas continuaron pero ya no le dolían, las críticas llegaron, pero ya no lo dominaban. El silencio lo convirtió en alguien que ya no necesitaba demostrar nada. ¿Has observado alguna vez cómo, a menudo, los que hablan demasiado viven en guerra, mientras que los que saben callar reinan en paz? Hay un poder silencioso que pocos conocen, un poder que no grita, no discute, no intenta convencer a nadie, solo observa, entiende y actúa cuando realmente es necesario. Pero hoy vivimos lo contrario. Vivimos en una época donde todos tienen una opinión, una diatriba, una respuesta preparada. Las redes sociales se han convertido en escenarios de ruido, donde la opinión más fuerte parece la más acertada. Y en este caos de palabras, perdemos algo esencial, el poder de dominar nuestra propia mente antes de intentar dominar el mundo. Los antiguos estoicos lo sabían. Para ellos, el silencio no era la ausencia de sonido, era la presencia de la sabiduría. Comprendieron que cada palabra dicha sin control debilita el alma, y cada momento de silencio cultivado fortalece la mente. Imagínate que comenzaras a eliminar silenciosamente aquellos hábitos que te quitan la paz, la urgencia de responder a todo, la necesidad de tener razón, el deseo de ser notado. ¿Qué pasaría si en lugar de reaccionar simplemente respiraras y dejaras que el tiempo demostrara quién tiene realmente razón? En este vídeo hablaremos de ello, acerca de 17 hábitos que el silencio de los estoicos puede eliminar en ti, y cómo esta práctica puede transformar por completo tu forma de lidiar con el caos, las críticas y los conflictos cotidianos. Porque el hombre que domina el silencio, domina el mundo, y tal vez descubras, incluso hoy, que la verdadera fuerza no está en ganar discusiones, sino en no necesitarlas más. Los estoicos creían que la vida es una secuencia de pruebas. Cada persona, cada situación, cada provocación, es una oportunidad que nos da el destino para demostrar si ya somos dueños de nosotros mismos o seguimos siendo esclavos de nuestras reacciones. Y lo curioso es que estas pruebas rara vez vienen con una advertencia. Llegan disfrazados de pequeñas irritaciones cotidianas, un mensaje ignorado, un colega arrogante, una crítica injusta. Pero es allí, en esos momentos aparentemente insignificantes, donde se revela la distancia entre la mente dominada y la mente libre. La mente dominada quiere responder, justificar, ganar. La mente libre simplemente observa y elige no contaminarse. Epicteto dijo, no es lo que te sucede lo que te perturba, sino lo que te dices a ti mismo sobre lo que sucede. Y eso es exactamente lo que hace el silencio. Crea el espacio entre el estímulo y la reacción. Un espacio donde nace el dominio, un espacio donde podrás decidir quién serás, el hombre guiado por las circunstancias o el que se gobierna a sí mismo. Pero el mundo moderno no lo pone fácil. Cada segundo, somos bombardeados con notificaciones, opiniones y comparaciones. Vivimos en un ciclo de estimulación constante. El cerebro quiere reaccionar, quiere demostrar, quiere defenderse, y sin darnos cuenta, convertimos el impulso en un hábito. El hábito de hablar demasiado, el hábito de querer tener la razón, el hábito de intentar controlar lo que está fuera de nuestro alcance. Estos hábitos, aunque parezcan pequeños, destruyen poco a poco la serenidad. Es como una fuga silenciosa. No ves correr el agua, pero sientes el peso del vacío. El silencio, entonces, no es solo una práctica espiritual, es una estrategia de supervivencia mental, porque cada vez que hablas innecesariamente, te defiendes sin razón, o intentas convencer a alguien que no quiere escuchar, estás desperdiciando energía vital, energía que podrías utilizar para crecer, planificar, crear, vivir. Séneca advirtió, gran parte de nuestra vida la desperdiciamos haciendo el mal, la mayor parte en no hacer nada y casi toda en hacer lo que no debemos hacer. Y lo que no debemos hacer es precisamente eso, vivir
reaccionando a todo, porque aquellos que reaccionan todo el tiempo nunca actúan por elección. En esencia, la filosofía estoica es una invitación a volver a un estado de calma consciente, un estado en el que hablas cuando es necesario, permaneces en silencio cuando es prudente y eliges cuando es correcto. Y aquí es donde comienza el verdadero poder del silencio. No es el silencio impuesto de quien se traga su ira, sino el silencio voluntario de quien ya ha trascendido la necesidad de demostrar algo. En los próximos minutos, descubrirás 17 hábitos mentales y conductuales que el silencio puede eliminar, y cómo esto puede cambiar por completo tu relación con las personas, los problemas y el tiempo mismo. Pero antes de revelarlos, quiero que reflexionéis. ¿Cuándo fue la última vez que tu silencio fue más fuerte que tu respuesta? ¿Cuándo fue la última vez que te diste cuenta de que la paz era más importante que tener razón? Quizás ahora sea el momento de volver a lo básico, aprender, como los estoicos, a dominar el mundo más difícil de todos, el mundo dentro de ti. El silencio no es un escape, es una elección, y quizás el más difícil de todos, porque hablar es barato, reaccionar es automático, pero dominar el impulso de responder requiere poder, poder sobre uno mismo, sobre el ego, sobre el deseo de ser notado, y es ahí precisamente donde el silencio se convierte en una herramienta estoica. Mata lo que es débil dentro de nosotros, mata la necesidad de reconocimiento, mata la adicción a la validación, acaba con el hábito de justificar lo injustificable. Los antiguos maestros decían que la mente ruidosa es un campo de batalla y que el primer enemigo a derrotar es el impulso mismo. Ya no tienes que demostrarle nada a nadie. Cada vez que guardas silencio, reafirmas una verdad interior. No dependo de la aprobación de los demás para estar en paz. Y es en este punto que el silencio comienza a eliminar los primeros hábitos destructivos. Habla menos, gobierna más. El poder transformador del silencio estoico. 1. El hábito de defenderse todo el tiempo. Vivimos en una era en la que todo el mundo opina, juzga y señala. Basta un comentario mal interpretado para sentir la necesidad de explicar, justificar o defendernos. Pero como decía Epicteto, lo que te molesta no es lo que otros dicen, sino la opinión que tú tienes sobre lo que dicen. Cuando reaccionamos a cada crítica, entregamos nuestro poder. El silencio, en cambio, demuestra que no necesitamos convencer a nadie de nuestro valor. En el trabajo, por ejemplo, cuando un compañero cuestiona una decisión que tomaste, el impulso natural es responder de inmediato. Pero si permaneces en calma y observas, muchas veces el propio tiempo muestra quién tenía razón. El silencio es la voz de la seguridad interior. Quien confía en sí mismo no necesita defenderse a cada instante. 2. El hábito de quejarse. Quejarse se ha vuelto una forma de socialización moderna. Nos unimos por el dolor, por la frustración, por el estrés. Sin darnos cuenta, convertimos la queja en una identidad, pero como recordaba Séneca, no sufras antes de tiempo. La mayor parte de los males no ocurren, sino en nuestra imaginación. Hablar sin cesar de los problemas los magnifica. Que en tu silencio, en cambio, nos obliga a observarlos desde fuera, a analizarlos con razón y no con emoción. Imagina a alguien atrapado en un embotellamiento. Unos golpean el volante, otros maldicen, y otros encienden un audiolibro, respiran y aprovechan el tiempo. Ambos están en el mismo tráfico, pero uno es esclavo del ruido interno, el otro, gobernante de su mente. El silencio no niega la realidad, pero deja espacio para construir soluciones en lugar de alimentar la queja. 3. El hábito de responder. Por impulso, responder sin pensar es una forma de perder el control. Lo vemos en redes sociales, en discusiones familiares, en mensajes que enviamos y luego lamentamos. Marco Aurelio lo resumió con maestría: la mejor venganza es no parecerte a quien te ha hecho daño. Cuando alguien nos provoca, el silencio es un escudo. Nos da tiempo para que la razón asuma el mando, antes de que la emoción dispare palabras de las que después nos arrepentiremos. En la vida moderna, donde todo exige respuestas instantáneas, detenerse se ha vuelto un acto de poder. Antes de contestar ese mensaje, respira. Antes de responder una ofensa, observa. El silencio no es cobardía, es estrategia. Quien domina el impulso, domina su destino. 4. El hábito de querer convencer pocas cosas desgastan tanto como intentar cambiar la mente de los demás. Queremos demostrar que tenemos razón, que nuestro punto de vista es el más lógico, que los demás no entienden. Pero como decía Séneca, nadie escucha mientras está deseando hablar.
El silencio es, por tanto, una forma de sabiduría. Nos libera de la necesidad de tener la última palabra. En el día a día, lo vemos en discusiones con la pareja, con colegas o incluso en redes sociales. Cuanto más intentas convencer, más resistencia encuentras. El sabio estoico no lucha por dominar conversaciones, sino por dominar su carácter, porque la verdadera influencia no proviene del discurso, sino del ejemplo. Quien vive con coherencia se vuelve su propio argumento, y ese testimonio silencioso transforma más que 1000 palabras. 5. El hábito de compararse. La comparación es una de las trampas más sutiles del ego. En silencio, parece inocente, pero corroe la paz desde dentro. Marco Aurelio lo advirtió: no pierdas más tiempo discutiendo sobre cómo debes ser un buen hombre. Sé uno. Mientras observas lo que otros hacen, logran o muestran, descuidas lo que tú puedes construir. En la era digital, el ruido externo es constante. Vidas perfectas en pantallas, éxitos aparentes, cuerpos idealizados. Pero el silencio interior te devuelve la mirada hacia ti mismo. Cuando logras desconectarte del ruido, descubres que no necesitas compararte. Ya estás en tu propio camino. El hombre que deja de medir su valor por el ruido de los demás comienza a escuchar su verdadera voz. 6. El hábito de explicar demasiado. Hay quienes sienten la necesidad de justificar cada decisión, cada cambio, cada silencio. Pero explicar en exceso es otra forma de inseguridad. Epicteto enseñaba: si quieres mejorar, acepta que te consideren ignorante o tonto. El sabio entiende que la verdad no necesita defensa. En la vida moderna, esta ansiedad por explicar se ve en quienes sienten culpa por poner límites. No puedo ir porque estoy cansado. No respondí antes porque necesitaba tiempo. El silencio, en cambio, protege la serenidad. Cuando estás en paz contigo mismo, no necesitas convencer a nadie de tus motivos. Quien vive en coherencia no busca ser comprendido, simplemente vive su verdad. 7. El hábito de justificar los errores. Errar es humano, justificarse, un reflejo del ego. Cada vez que inventamos excusas, posponemos el crecimiento. Séneca escribió: equivocarse es humano, pero perseverar en el error es diabólico. El silencio, en cambio, acepta la responsabilidad sin palabras innecesarias. En el mundo laboral o en las relaciones personales, asumir un error con calma y sin explicaciones largas transmite más madurez que 1000 disculpas adornadas. Sí, fallé, y callar después puede ser una de las frases más poderosas que existen, porque en ese silencio hay humildad, y solo quien deja de justificarse está listo para transformarse. 8. El hábito de hablar mal de los demás. Criticar se ha convertido en una forma social de llenar el vacío, pero quien vive pendiente de los defectos ajenos revela su propio desorden interior. Epicteto fue claro: cuando hables de los ausentes, cuida de no decir nada que no dirías si estuvieran presentes. Hablar mal de alguien contamina el alma. Aunque parezca inofensivo, cada palabra de juicio debilita tu autoridad moral. En cambio, el silencio te protege. Si alguien te invita a una conversación cargada de rumores, elige no participar. Ese gesto, aunque pequeño, construye carácter. El sabio sabe que su energía es sagrada y no la desperdicia en el ruido ajeno. Lo que no dices sobre otros, dice mucho sobre ti. 9. El hábito de interrumpir. Escuchar parece fácil, pero es una de las habilidades más escasas. La mayoría no escucha para entender, sino para responder. Interrumpimos porque creemos que nuestras palabras son más valiosas que el silencio del otro. Sin embargo, como decía Epicteto, tenemos 2 oídos y una sola boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Cuando aprendemos a callar mientras el otro habla, no solo mostramos respeto, sino que adquirimos sabiduría. En una conversación difícil, con tu pareja, tu jefe o un amigo, el silencio puede ser la llave para ver lo que realmente hay detrás de las palabras: miedo, inseguridad o dolor. El sabio estoico no busca dominar el diálogo, sino comprenderlo, y quien escucha con atención gobierna la conversación sin necesidad de elevar la voz. 10. El hábito de buscar aprobación. Vivimos pendientes de la mirada ajena. Los me gusta, los elogios y los reconocimientos se han vuelto la nueva moneda emocional. Pero Marco Aurelio advertía: no es libre quien no gobierna sus pensamientos. Mientras dependas de la aprobación de los demás, serás esclavo de su juicio. El silencio interior rompe esa cadena. Cuando aprendes a validarte a ti mismo, dejas de necesitar aplausos para sentirte valioso. No se trata de arrogancia, sino de autonomía emocional.
Imagina publicar algo en redes y no recibir comentarios. ¿Te afecta o sigues tranquilo? La respuesta revela el grado de tu libertad. Quien se conoce a sí mismo ya no necesita ser visto. 11. El hábito de discutir para tener razón. Discutir con la intención de ganar es perder tiempo y energía. Epicteto enseñaba: no intentes convencer a los necios. Si no lo logran los hechos, menos lo harán tus palabras. El silencio, entonces, se convierte en una forma de victoria. En las discusiones modernas, sean políticas, familiares o sentimentales, el ruido suele crecer mientras la comprensión se aleja. El sabio no busca tener razón, busca tener paz. Cuando alguien te provoca o insiste en imponerte su punto de vista, el silencio es una muralla que protege tu serenidad. Responder con calma o simplemente no responder no es rendición, es dominio propio. No hay triunfo más grande que mantener la compostura cuando el otro la pierde. 12. El hábito de dramatizar los problemas. Muchos convierten cada dificultad en tragedia. El ego disfruta del drama porque lo hace sentirse importante. Pero Séneca advertía: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. El silencio disuelve esa tormenta interior. En la vida moderna, cada inconveniente, una demora, un error, una pérdida menor, puede parecer una catástrofe. El silencio te permite observar los hechos sin exagerarlos. Ante un problema, respira y pregunta: ¿esto seguirá importando en un año? La mayoría de las veces, la respuesta es no. El estoico no niega el dolor, pero no lo alimenta con palabras. Donde otros gritan, él guarda silencio y encuentra claridad. 13. El hábito de dar consejos no pedidos. Dar consejos parece un acto de bondad, pero muchas veces es una forma encubierta de ego. Queremos arreglar la vida del hino y sientos otro para sentirnos útiles o superiores. Epicteto lo resumió así: no pretendas enseñar a quien no quiere aprender. El silencio, en cambio, enseña respeto. Cuando alguien comparte su dolor, a menudo no busca respuestas, sino comprensión. Escuchar sin interrumpir ni opinar es una de las formas más profundas de acompañar. En el trabajo, en la familia o con los amigos, el sabio observa antes de hablar y solo ofrece su palabra cuando se la piden, porque el consejo más poderoso no se impone, se ofrece en el momento justo, con la humildad del silencio. 14. El hábito de hablar de tus planes. Contar lo que harás antes de hacerlo da una sensación falsa de avance. La mente se engaña. Al hablar, siente que ya ha cumplido parte del objetivo. Por eso Marco Aurelio aconsejaba: actúa, no hables constantemente de cómo debe actuar un hombre bueno. El silencio protege tus propósitos. Cuando tus planes están en formación, exponerlos al ruido de otros los debilita. Siempre habrá quien opine, dude o proyecte su miedo sobre ti. Por eso el estoico prefiere la discreción. Trabaja en silencio, deja que los resultados hablen. En tiempos donde todo se comparte, metas, logros, sueños, el verdadero poder está en cultivar la intimidad con tu proceso. No todo lo que florece necesita ser anunciado. 15. El hábito de opinar sobre todo. En un mundo donde todos tienen una opinión, el sabio elige cuándo callar. Las redes sociales, los debates, las noticias, nos empujan a juzgarlo todo. Pero como decía Epicteto, si algo no está bajo tu control, no te preocupes por ello. El silencio te enseña a filtrar. No todo lo que ves merece juicio, ni todo lo que escuchas exige respuesta. En la vida moderna, aprender a no opinar de inmediato es un signo de madurez emocional. A veces la mejor respuesta ante la confusión colectiva es la serenidad. El silencio no significa indiferencia, sino discernimiento. Hablar menos te permite actuar mejor. Observas, comprendes y eliges con sabiduría. 16. El hábito de llenar cada vacío con palabras. Hay quienes temen al silencio como si fuera un enemigo. Sienten la necesidad de hablar, de llenar el aire, de huir de los segundos sin sonido. Pero el silencio no es ausencia, es presencia pura. Marco Aurelio lo entendía bien cuando escribía en sus meditaciones. La tranquilidad es el orden de la mente. En los tiempos modernos, donde todo es estímulo, aprender a estar en silencio es un acto de rebelión. Apagar el teléfono, no contestar de inmediato, dejar que la mente respire. Ahí nace el dominio personal, porque en esos espacios sin ruido descubres lo que realmente piensas, lo que sientes, lo que eres. El sabio no llena el silencio, lo habita. 17. El hábito de huir de uno mismo. Este es quizás el más profundo de todos. Huir de uno mismo es buscar distracciones constantes, ruido, trabajo excesivo, conversaciones vacías.
El silencio nos enfrenta con la verdad que evitamos, y aunque esa verdad duela, también libera. Epicteto decía, nadie es libre hasta que no se gobierna a sí mismo. En la soledad silenciosa, el hombre se encuentra. Ahí entiende sus miedos, reconoce sus contradicciones y empieza a transformarse. Por eso los estoicos practicaban la reflexión diaria, cerrar el día en silencio, revisar las acciones, agradecer lo que se hizo bien y corregir lo que se hizo mal. El silencio es el espejo más honesto que existe, y solo quien se atreve a mirarse en él puede empezar a gobernarse. Sin embargo, el silencio no es lo mismo que la pasividad. Es presencia plena. Es cuando eliges no reaccionar, no por debilidad, sino porque ya has comprendido que reaccionar no siempre es el camino a seguir. Marco Aurelio dijo en sus meditaciones, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Y esa es la clave. El hombre que domina su propia mente se vuelve inquebrantable ante las circunstancias, porque entiende que nada exterior puede quitarle la paz que viene del control interior. El silencio es el laboratorio de esta fuerza. Es allí donde aprendes a observar lo que sientes, sin necesidad de expresar todo lo que sientes. Es allí donde te das cuenta de que no todas las emociones necesitan ser traducidas en palabras. Es en él donde nace el verdadero autocontrol. Vivimos rodeados de ruido, discusiones políticas, opiniones sobre todo, consejos que nadie pidió, pero el silencio sigue siendo el sello de los sabios, los que hablan poco, pero observan mucho, aquellos que actúan menos, pero aciertan más, aquellos que no se apresuran a ganar porque ya han ganado ellos mismos. Y ese es el primer paso para eliminar el caos interno, estar en silencio para escuchar lo que realmente importa, porque en el fondo el silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia de la conciencia. Los estoicos no predicaban el silencio por timidez o retraimiento, lo vieron como la disciplina suprema del alma, la prueba de que el hombre finalmente había aprendido a gobernarse a sí mismo. Séneca escribió algo que parece haber sido escrito para hoy. Nada es más dañino para un hombre que el habla apresurada. Quien domina el idioma, domina su propio destino. Estas palabras han perdurado a lo largo de los siglos porque siguen siendo verdaderas. ¿Cuántas veces por una frase desconsiderada hemos destruido relaciones, trabajos, amistades? ¿Cuántas veces nos arrepentimos más de lo que dijimos que de lo que callamos? Epicteto, el esclavo que se convirtió en amo de emperadores, dijo con brutal sencillez, sé lento en hablar, aprende primero a escuchar, luego a comprender, y solo entonces, si es necesario, a responder. Lo que Epicteto llamaba escuchar no era solo oír sonidos, sino comprender intenciones, sentir emociones y controlar reacciones, porque para él, quien reacciona inmediatamente sigue siendo un esclavo, pero quien observa antes de responder ya es libre. Marco Aurelio, en sus meditaciones, reforzó esta idea de dominio. No pierdas el tiempo discutiendo sobre lo que debería ser un buen hombre. Sé uno. Pocas frases condensan tanto poder. El emperador que gobernaba Roma comprendió que la virtud no necesita palabras, necesita práctica, y el silencio es el campo donde nace esta práctica. Séneca también advirtió, las palabras son como flechas, una vez lanzadas no se pueden retractar, por eso el hombre sabio piensa antes de hablar, el necio habla y luego piensa. En el lenguaje de los estoicos, el silencio es un ejercicio de la razón. Entrena la mente para no dejarse guiar por el miedo o la vanidad. Cada vez que permaneces en silencio ante la provocación, estás haciendo algo invisible pero poderoso, fortaleciendo el músculo de la sabiduría. Y quizás lo más interesante es darnos cuenta de que, incluso hace 2000 años, se enfrentaban a dilemas similares a los nuestros: la necesidad de reconocimiento, el miedo a la crítica, el deseo de demostrar el propio valor. La diferencia es que ellos entendieron, antes que nosotros, que la verdadera grandeza no necesita ser publicitada. Así pues, el silencio estoico no es ausencia de palabras, es presencia de dominio. Es el espacio donde la emoción se inclina ante la razón. Es el momento en el que te demuestras a ti mismo que la fuerza interior es mayor que cualquier provocación externa. Y es por eso que el silencio sigue siendo el camino de los fuertes, porque quien lo practica deja de estar controlado por el ruido del mundo y comienza a escuchar únicamente el sonido de su propia conciencia. ¿Alguna vez has pensado en cuántas veces perdiste la paz intentando demostrar que tenías razón? ¿O cuántas veces podría haber ganado simplemente quedándose en silencio?
¿Cuántas oportunidades has desperdiciado reaccionando con ira? ¿Cuántas veces tu ego ha hablado más fuerte que tu sabiduría? ¿Qué pasaría si te dijera que el silencio puede eliminar no solo estos impulsos, sino también hábitos invisibles que te impiden tener paz cada día? Hábitos que repites sin darte cuenta y que drenan tu energía emocional poco a poco. El hábito de querer ser comprendido, el de buscar la aprobación constante, medir tu valor por las reacciones de los demás, eso de convertir cada conversación en un campo de batalla. Pero, ¿qué pasaría si el verdadero dominio no consistiera en controlar lo que piensa la gente, sino en no tener que controlar nada más? Los estoicos llamaron a esto autarquía interior, el estado en el que la mente está tan serena que ninguna palabra externa puede perturbarla. Imagínate llegar a ese punto donde el silencio no es esfuerzo, sino naturaleza. ¿Podrías hacerlo? ¿Podrías dejar que alguien te provoque y aún así mantener la calma? ¿Podrías ver a alguien juzgarte y simplemente sonreír porque ya no tienes que demostrar nada? ¿Qué pasaría si el secreto de la verdadera fuerza no fuera luchar, sino no reaccionar? ¿Qué pasaría si el poder que buscas estuviera precisamente en lo que eliges no decir? En los próximos minutos, exploraremos cómo cultivar este silencio interior en la práctica, cómo transformar este ideal filosófico en una herramienta para el dominio personal en la vida cotidiana. Pero antes de ir, piensa, ¿estás realmente dispuesto a dejar ir el ruido, incluido el ruido dentro de ti, para alcanzar la paz que los estoicos llamaban ataraxia, el equilibrio inquebrantable? El silencio no es debilidad, es un tipo de poder poco común, el poder de aquellos que ya no necesitan demostrar nada para existir. Vivimos en un mundo que premia a quienes hablan alto, a quienes tienen una opinión sobre todo, a quienes siempre necesitan tener la última palabra. Pero los estoicos nos recuerdan, la verdad no necesita ruido, se sostiene por sí sola, y el tiempo es el juez de todas las razones. Séneca dijo, nada es más loable que mantener la calma ante la furia ajena. Esta calma es lo que el silencio construye dentro de nosotros. Cada vez que decides permanecer en silencio ante la provocación, no estás siendo pasivo, estás entrenando tu músculo de la sabiduría. Cada vez que dejas que la otra persona hable y no respondes impulsivamente, te estás liberando de la necesidad de ganar. Y en el fondo, esa es la victoria más difícil de todas, superarse a uno mismo. El silencio te enseña que no todo necesita ser dicho, que no todo ataque necesita una respuesta y que no todo ruido merece atención. Te devuelve el control sobre tu propia energía, la capacidad de elegir dónde invertir tu voz, tu tiempo y tu concentración. Y eso es precisamente lo que separa a los sabios del común. El común reacciona a todo. El hombre sabio elige lo que vale la pena responder. El hombre común se cansa intentando convencer al mundo. El hombre sabio vive en paz, porque entiende que el tiempo convence mejor que cualquier argumento. Marco Aurelio, en la cima de su poder, escribió en silencio, la mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño. Esta es la esencia de la maestría. El silencio no es la ausencia de reacción, es una reacción inteligente. Es cuando eliges no ser corrompido por el comportamiento de los demás. Es entonces cuando decides que tu paz vale más que cualquier victoria verbal. Y si hay algo que nos enseñan los estoicos es esto: el hombre que domina el silencio se vuelve inaccesible al caos. El mundo puede gritar, pero permanece entero. El tiempo puede cambiar, pero permanece estable. Otros podrán dudar, pero él ya no necesita ser comprendido, porque él ya se ha comprendido a sí mismo. Así que, si quieres dominar tu mente y encontrar la paz, nuevamente comienza por donde lo hicieron los sabios, en el silencio, en la quietud que revela quién eres realmente. Porque el hombre ruidoso está impulsado por el miedo a desaparecer, pero el hombre silencioso ya ha descubierto que lo esencial nunca hace ruido. Y si este mensaje te ha traído un poco más de claridad y serenidad, considera suscribirte al canal Voz Estoica, no como un gesto automático, sino como un agradecimiento silencioso por este momento de reflexión. De esta manera continúas, recibiendo enseñanzas que fortalecen tu mente y nutren tu calma interior. Recordar, habla menos, observar más, domina el único territorio que realmente importa, tú mismo.